Ya. Bueno, buenas tardes. Damos inicio entonces a la clase. Eh, Vamos como en la clase 12, me parece, el curso, o 13. Y estamos viendo ya lo que es el módulo 2, que es embalse, ¿cierto? Y nosotros en la clase anterior vimos acerca, más o menos estamos como en la parte general de lo que consiste un embalse, ¿ya? Vimos más o menos cuáles son todas las obras civiles, ¿cierto?, que componen a este tipo de proyectos, que son varias, que uno generalmente las que más tiende a ver son los muros, por razones obvias, y los vertederos. Pero hay un montón de otras obras que están asociadas y que son parte íntegra del funcionamiento de un embalse, ¿ya? Em, Vimos también los tipos de muros que hay, ¿cierto? Los tipos de presas. Vimos que existen presas de gravedad, que son las presas que utilizan o a través de su peso propio genera la estabilidad, ¿cierto? Recordar que hay dos solicitaciones que tiene que resistir la presa, cualquiera de estas presas, que son la solicitación de los esfuerzos, ¿cierto? Debido a las presiones y subpresiones que se generan esfuerzos sobre la superficie del muro, que lo va a tratar de deslizar y lo va a tratar de volcar. Por lo tanto, tenemos que hacer dos análisis, que por un lado está el análisis de fuerzas y por otro el análisis de momento, ¿ya? Vimos los tipos de presas, como les comentaba, vimos la presa de gravedad, vimos la presa de arco, los tipos de presas de arco, las presas de machones y las de escollera o material granular, ¿cierto? Eh, bueno, las más comunes son las presas de arco perdón, las presas de gravedad, por lo menos en Chile. Y son bastante comunes también las presas de escollera, que son, por ejemplo, yo le hablaba del pretil que está allá en el Camping Los Quillayes, los que lo conocen. Los típicos pretiles son hechos de material de escollera, donde hay una parte que es impermeable en el centro de la presa y el resto está revestida o cubierto con lo que es material granular, ¿cierto? Del mismo sector donde los cavan del mismo sector, donde están realizando la presa. Y las presas de machones, ¿cierto? Que son muros, como especie de pandereta, por así decirlo, que están apoyadas en este caso por machones o por estructuras de hormigón que están en diagonal y que son las encargadas en este caso de resistir los esfuerzos que están generando el agua al otro lado, ¿cierto? Para tratar de empujar esa pared. En general, esos son los tipos de presas, se subdividen algunas, ¿cierto? En otros casos, como las presas de arco, que hay tres tipos distintos, etcétera. Y me comprometí a tenerles, me acabo de acordar que me comprometí a tenerle unas Unas fotografías fotos, de las presas, lo cual claramente no hice, así que no, pero no ahora sí importa. se prometo para el día viernes. Ya. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? Sí, porque yo le había preguntado si tenía fotos, pero no importa. Ah, se me olvidó, Emilio. Voy a tratar de cumplirle para el próximo viernes, se me olvidó completamente. Eh, y finalmente, todas estas presas, ¿cierto? Todos estos tipos de muros, de presa, tienen la finalidad última, como les decía, de poder resistir los esfuerzos que va a generar esta gigantesca masa de agua que va a estar en contacto con el muro. Ahora bien, hay obviamente dos factores importantes que son para analizar cuál de ellas es la más útil, más relevante, eh, que obviamente va a ser por un lado el análisis de ingeniería, que nosotros, si fuera por los ingenieros, ¿cierto? Nosotros no pensaríamos mucho en las lucas de una empresa. A nosotros lo que nos interesa es que lo que nosotros diseñemos y ejecutemos quede bueno. Entonces, por nosotros siempre hacer todo simétrico, hacer, no sé, edificios cuadrados, lo más cuadrado posible, exactamente igual en todas las direcciones, lo más simétrico posible, cosas de no marearnos tanto haciendo cálculo, mucho cálculo para poder diseñar bien la obra, sino que hacer algo más rígido, ¿cierto? Más uniforme, más simétrico. Pero obviamente hay un tema importante además del hecho de la ingeniería, tanto en el diseño como en la construcción, que tiene que ver con las lucas, ¿cierto? Siempre nosotros trabajamos para alguien que quiere ahorrar lucas. Por lo tanto, así como nosotros lo vimos en el módulo 1 respecto a las alternativas de solución, nosotros aquí también tenemos que analizar alternativas y tenemos que ver cuál de ellas es la más rentable, ¿cierto? Al comparar el costo de construcción versus qué. Ustedes compararían, por ejemplo, obviamente, cuánto me cuesta una de las alternativas de embalse, de presas,
versus qué. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Por ejemplo, en una central hidroeléctrica. ¿Qué es lo relevante para una central hidroeléctrica? ¿Qué es lo que yo estoy midiendo? Usted está comparando, por ejemplo, dos tipos de producción distintos de energía, po. Exacto. ¿Cierto? Entonces tiene que ver si le vale la pena usar esa transformación, digamos, en comparación a otro tipo de transformaciones de energía. ¿Con qué entonces lo compararía? ¿Qué es lo qué es lo cuantificable? ¿Qué es lo medible? Eh, no sé, por ejemplo, la potencia que generaría Exacto. la... Eso, eso, eso es, pues, mire. Eso es lo que yo tengo que comparar. Tengo que comparar cuánto es el costo de mi solución versus la potencia que voy a generar. Porque finalmente yo lo que voy a vender va a ser potencia. ¿Cierto? Yo voy a vender energía eléctrica. Entonces, una solución, a ver, es que acá tengo un montón de cosas que ir considerando, porque por otra parte también hay algo muy relevante dentro del análisis, no es solamente la potencia que me va a generar un sistema versus el costo de ese sistema, porque también hay otra variable. ¿Cuál es la otra variable importante que no la hemos comentado ahora? ¿Cuál es la variable más importante? El social, tiempo. ¿Perdón? social, No, ¿no? no, técnico. ¿Cuál es la Ah, otra variable importante? El tiempo. No tanto, porque ya les dije que el estas son clima. el agua. El agua es lo importante, pues nosotros lo que necesitamos tener es agua, pues si finalmente nosotros en función de la oferta hídrica que se llama, ¿cierto? Que es la cantidad de agua que se va a generar por los deshielos, las precipitaciones, escurrimientos superficiales, subterráneos, etcétera. Con eso yo voy a poder almacenar agua, ¿ya? Y en función de eso, y ahí puedo pensar cuál es mi mejor alternativa. Bueno, y al final de este curso la idea es que nosotros podamos meternos más o menos al cálculo para ver de qué depende las condiciones para poder determinar la cantidad disponible de agua. Entonces quedamos en la parte de cuáles son las fuerzas que actúan sobre una presa, ¿cierto? Y yo les comentaba que hay hay varios tipos de fuerzas que pueden estar o no presentes en uno de estos sistemas, ¿ya? Porque va a depender de un montón de factores. Ahora, el peso propio de la presa nosotros ya sabemos que puede ser un factor de análisis o puede ser que no, ¿cierto? Eh, para una presa de gravedad el peso propio es absolutamente relevante, ¿ya? Para una presa de arco, donde son más bien esbeltas, no tienen mucha construcción, por así decirlo, ¿cierto? No tienen mucho material, sino que más bien está diseñada para distribuir las cargas del agua hacia el suelo, hacia el terreno donde está empotrada. Por lo tanto, es como un transmisor, por así decirlo, ¿cierto? De esos esfuerzos. Tenemos la presión hidrostática, que es el empuje del agua, la fuerza que ejerce la presión del agua a mayor profundidad va a tener mayor fuerza, ¿cierto? Mayor empuje. Las subpresiones, que como yo les comentaba, el agua va a buscar camino por el fondo, en este caso del río, ¿cierto? Va a tratar de meterse por debajo de la presa y esa agua que va a estar debajo de la presa va a intentar empujarla hacia arriba, ¿cierto? Va a tratar de hacerla flotar, ¿ya? Flotación se llama eso. Eh, y obviamente la presión en esos puntos es exactamente la presión que hay al pie de la presa. O sea, si yo tengo una columna de 100 metros de agua acumulada en la presa, la presión que voy a tener por debajo de la presa va a ser 100 metros columna de agua, ¿ya? Esa va a ser la presión que se está ejerciendo. Y obviamente multiplicado por la superficie de la parte inferior de la presa, va a ser la fuerza que se está ejerciendo. Empujes de hielo, en el caso de presas donde exista congelamiento en la parte superficial, como yo les comentaba, el hielo ah, aumenta de volumen. El agua, me parece, tengo entendido, que el agua es el único fluido que aumenta su volumen cuando se congela. Yo tendría que corroborar eso, pero me parece que es así. Por lo tanto, al producirse hielo, existe una variación considerable en el volumen que va a generar un esfuerzo adicional sobre la presa, una solicitación adicional.
tenemos empuje de los sedimentos, como yo les comentaba, como el agua está estancada, ¿cierto? Al llegar a la presa, al no existir velocidad, los sedimentos que fueron transportados por este caudal, por este escurrimiento, lógicamente van a empezar a decantar y se van a ir al fondo de la presa y se van a empezar a acumular, ¿ya? Y por lo tanto, al acumularse, empieza también al tener una densidad distinta a la del agua, genera un esfuerzo distinto al del agua, ¿ya? Estamos hablando aquí que son sedimentos como tierra, barro, materia orgánica, ¿cierto? Árboles, qué sé yo, que se van a ir acumulando ahí, descomponiendo con el tiempo. Tenemos el efecto del oleaje, ¿cierto? Que yo les comentaba también que tiene que ver principalmente con las crecidas, ¿ya? Que se produce que a medida que se generan precipitaciones, lluvias muy grandotas en el sector, aguas arriba de donde esté la presa, cuando viene una crecida, ¿cierto? Esta viene con o actúa como una especie de oleaje sobre el muro. Y eso va a generar sobrepresiones considerables sobre él, ¿ya? Y obviamente el efecto sísmico, en el caso de tener algún movimiento sísmico, va a generar eso también un esfuerzo. Ustedes ya han tenido ramos em, de estructura, me imagino, por lo tanto saben o conocen el efecto sísmico que se genera, el impacto que genera sobre una estructura, tanto de manera horizontal como vertical. Yo no soy estructural, así que no sé muy bien cómo expresar eso. Quizás ustedes lo manejan más que yo, pero creo que se entiende, ¿cierto? El movimiento sísmico genera esfuerzo tanto verticales como horizontales sobre una estructura. Entonces, si analizamos el peso propio, y aquí vamos a hacer un dibujito para poder ir viendo todos estos esfuerzos que se van produciendo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Nosotros tenemos nuestra presa, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la presa de gravedad, por ejemplo, tiene un peso. Un peso que viene asociado del volumen de la presa y del material con el cual está construido, ¿cierto? Obviamente este peso no es otra cosa que el peso específico, en este caso del hormigón, ¿ya? Por el volumen. Y con eso yo voy a obtener el peso de la estructura en este caso, ¿ya? Nosotros, o sea, principalmente nosotros habíamos visto de que estas presas son casi en su totalidad de hormigón, ¿cierto? Aunque existe armadura en algunas partes, ¿cierto? Y generalmente son las fundaciones y los estribos, ¿ya? Tenemos la presión hidrostática, que eso ustedes ya lo manejan, ya lo vimos nosotros en el otro curso, y que tiene que ver con los esfuerzos que se produce a medida que se va profundizando el agua en la presa, ¿cierto? Y que esta cosa no es más que nosotros aquí tenemos un diagrama de presiones, que es la superficie libre del agua. Nosotros tenemos un diagrama de presiones que es triangular, ¿cierto? A medida que aumenta la profundidad del nivel de agua, ¿cierto? En esa dirección está H, a medida que nos vamos profundizando, va aumentando la presión. Y la fuerza, nosotros sabemos que es presión por área. Como tenemos nosotros aquí un diagrama de presiones que aumenta con una forma triangular, ¿cierto? Y un área que va a ser igual a la sección transversal que va a tener este muro, ¿cierto? Va a ser esta altura más la profundidad que tenga, el ancho que va a tener el muro. Nosotros vamos a poder determinar en este caso los esfuerzos que produce el empuje del agua, ¿ya? Ahora bien, como es triangular el diagrama de presiones, lógicamente nosotros sabemos que esa fuerza se aplica a un tercio desde el fondo de la presa o a 2/3 desde la parte superior, ¿cierto? Ese es el centro de gravedad de este diagrama de esfuerzo sobre la presa. Como yo les comentaba también, las subpresiones, como inevitablemente el agua se incorpora en la fundación, ¿cierto? Va a producir esfuerzos verticales ascendentes que van a querer, en este caso,
levantar a la presa, ¿ya? Hacerla flotar. O sea, es como cuando ustedes, me imagino que todos han jugado con un balón tratando de hundirlo en una piscina y debido a la presión generalmente lo saca a flote, ¿por cierto? Ahora, ustedes dirán, pero una presa de hormigón tiene una densidad distinta a la del balón. Efectivamente, pero el esfuerzo se produce igual. O sea, ya el peso propio, en este caso de la estructura, tiene que considerar el esfuerzo vertical que está ejerciendo el agua debido a la suspresión. En estricto rigor, el diagrama de suspresión debiese tener una forma así, debiese ser trapezoidal, ¿ya? Siempre y cuando exista agua al otro lado de la presa, en contacto con ella. Que siempre va a existir agua, porque el agua sale, en este caso, por la presa, ¿cierto? Debiese existir. Ahora bien, como dice ahí, con frecuencia se considera que la subpresión varía linealmente desde la presión hidrostática total en el parámetro de aguas arriba, que se le denomina talón de la presa, hasta la presión total de agua de salida en el parámetro de aguas abajo. Bien, ¿ya? Se considera linealmente, como nosotros lo acabamos de expresar acá. El USBR, que tiene un libro buenísimo, si quieren meterse a analizar un poquito más, que se llama Small Dams. Small Dams, en su traducción es presas pequeñas. Es un libro que yo no lo encontraba en español. Lo voy a subir. Está en inglés. Si alguien lo encuentra en español sería espectacular para poder compartirlo. Que explica muy bien el funcionamiento de los diferentes tipos de presas desde el punto de vista técnico constructivo. Es bastante interesante ese libro, así que se lo recomiendo si quieren meterse un poquito más en este cuento y ver cosas un poquito más técnicas, ¿cierto? Es bastante interesante meterse ahí, en ese libro. Una recomendación que da es que la determinación de los cálculos de las subpresiones sea como se ve ahí en la figura, ya que en el talón al pie se haga ya dejemos de tomarlo como un trapecio y lo hagamos directamente como un triángulo, donde en el talón tenemos un 2/3 de H, va a ser la presión que se está ejerciendo, mientras que el pie llega con una presión cero, aun cuando exista un nivel de agua en el talón, o sea, en el pie. Lo que está haciendo es decir que una buena aproximación es esta, ahí, donde la presión aquí pasa a ser 2/3 de H y aquí la presión pasa a ser cero. ¿Ya? Eso es lo que propone en este caso ese libro. ¿Ya? O en realidad no el libro, sino lo que propone en este caso el buró, ¿ya? El USBR. En cuanto a fuerza sísmica, como yo les Profe, explico, nosotros lo usamos así entonces. sí, de todas maneras no pierdan cuidado, no vamos a calcular este tipo de cosas en este curso, ¿ya? Es más, a modo teórico nomás lo vemos, ¿ya? Pero no Ya, van a tener que calcular nada con respecto a eso, así que pierdan cuidado, me interesa que lo entiendan, ¿no? ya. Fuerza sísmica. Bueno, como ya les comentaba, ¿cierto? Los sismos va a generar esfuerzos sobre la estructura, tanto verticales como horizontales, que va a depender, generalmente son una aceleración, ¿cierto? Que tiene que, no, considera generalmente un porcentaje de la aceleración de gravedad, ¿ya? Generalmente en otros sectores, en regiones bastante sísmicas, se utiliza 0,1 G, pero nosotros acá por nuestro tipo de suelo y nuestra actividad sísmica se utiliza generalmente 0,4 G, ya un 40% de la aceleración de gravedad, lo cual es bastante. Y bueno, la experiencia nos ha demostrado también de que nosotros estamos en un rango bastante crítico con respecto a la actividad sísmica. Eh, Ahora el efecto que produce esto es la actividad sísmica, además de los esfuerzos sobre el muro, es que también genera oleaje, ¿cierto? También va a generar oleaje que va a impactar en este caso sobre la presa, ¿ya? Y ese oleaje lo que produce generalmente, o sea, todos yo creo que hemos visto en las piscinas, en los videos, cuando hay temblores, lo que pasa en las piscinas, ¿por cierto? Como el agua se mueve de un lado hacia otro y todo eso genera sobrepresiones y subpresiones.
aumentos rápidos, ¿cierto? En un corto intervalo de tiempo de los esfuerzos debido a la carga del agua que está generándose sobre el muro. Y eso, lógicamente, debe ser considerado para el diseño también. O sea, no siempre vamos a estar en una condición perfecta donde tenemos el agua quieta generando un esfuerzo hidrostático sobre ella. También vamos a tener que eh, eh, modelar el comportamiento dinámico, ¿cierto? Debido a a la condición sísmica. Entonces ahí ya también tiene una consideración distinta para el diseño. Igual como se hacen los edificios, pues los edificios de hecho consideran hasta el viento. Sedimentos, lo mismo. eh, como van llegando acá a este punto donde está estancada el agua, donde tiene velocidades nulas, ¿cierto? Todos los sedimentos que son arrastrados a través a través del escurrimiento del agua van a acumularse en el fondo de la presa, en el talón. Y eso va a generar subpresiones en el fondo. Y también genera otro problema en los sedimentos. Como ya les comentaba anteriormente, hay embalses que tienen la obra de toma a un costado, como por ejemplo la que nosotros vimos acá. A ver, voy a ir arriba. Uy, bien arriba tengo que ir. Esta. Ralco, por ejemplo, ¿cierto? Tiene la obra de toma a un costado. ¿Ya? En esta obra de toma es donde entra el agua. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la jaula de pájaro? Que le llaman que le llama a la gente en los a la hora de toma, ¿cierto? Vimos la del embalse antiguo del embalse Ancoa. Y el agua es captada ahí en la obra de toma y va a través del túnel de aducción y va a parar a las turbinas, donde se produce la magia, aquí digo yo, donde se genera la energía, se hace la transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Pero hay otros casos donde la obra de toma y el túnel de aducción pasa por el medio de la presa. ¿Ya? Y en esos casos, voy a volver acá a la materia, ¿dónde estábamos? Acá. Y en esos casos se genera un problema debido a los sedimentos, además de los esfuerzos que produce sobre el muro. Si nosotros pensamos que los sedimentos se acumulan en la parte inferior acá, viendo que aquí se van acumulando año a año, ¿cierto? Los sedimentos, día a día en estricto rigor, ¿cierto? Se van acumulando con el tiempo. Y nosotros tenemos nuestra obra de toma acá, que pasa por el centro de la presa. Y en estos casos de repente incluso tienen hasta las turbinas, ¿cierto? Están en el centro de la presa. Y luego sigue el agua y es depositada luego del muro. ¿Cuál creen ustedes que es el problema que se puede generar con la sedimentación? O sea que esa sedimentación puede bloquear el agua, ¿no? Exacto. Exacto. Lo que puede pasar es que se acumule tanto sedimento en el tiempo que en algún momento pueda obstruir la obra de toma. Y estamos hablando nosotros de que acá tiene que entrar agua. La obra de toma es el filtro para que ingrese agua y no ingrese algún otro cuerpo extraño de dimensiones que pueda producir algún fallo en una turbina. Eh, por lo tanto, si se produjese esto, llegaría la turbina material. Y ahí estamos hablando de un problema grave. Porque como vamos a ver más adelante nosotros, la turbina queda absolutamente protegida cuando se construye, donde no se tiene acceso a ella para realizar un cambio, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. No es como llegar y cambiarle la cadena a la bicicleta, ¿ya? No, o una rueda a un auto. No, no es tan fácil. Y finalmente, bueno, eso con respecto a las fuerzas, ¿ya? No sé por qué tengo esto. Esto yo creo que se faltan aquí. Algo pasó.
No, algo pasó aquí porque me faltan fuerzas. Bueno, me faltan la de efectos de oleaje sísmico que ya en realidad ya los comentamos, pero parece que le falta aquí una día para presentación. Eso con respecto a las... A todo esto les dejé esta presentación en LMS, ya está disponible, le dejé la clase, me falta subir la clase anterior a esta. O la subí las dos, parece. Creo que la subí las dos. El vertedero, ¿cierto? Que en este caso del proyecto nosotros que vimos acá, el vertedero está sobre el muro. Hay otros casos como el embalse de Ancoa, que tiene el vertedero lateral, que se llama que es un vertedero a un costado del muro, ¿ya? Esto tiene que ver nada más que con la evacuación de crecida. Cuando viene agua sobrante, ¿cierto? Agua que ya el muro no sea capaz de retener por diseño, o sea, si el muro fue diseñado para una columna de 100 metros de agua que almacena, no sé, 1000 metros cubos de agua, si viene 1 litro de más, ese litro va a irse al vertedero. Si vienen 100 litros o 1000 litros, lo que sea de más, se van a ir todos al vertedero, ¿ya? Y van a ser evacuados por el vertedero para ser devueltos después del muro. Y la idea de esa es netamente proteger a la presa, ¿cierto? Que no se vea sobrecoronada y que con eso no falle. Aquí tenemos el caso Ralco, se está construyendo el vertedero. En la clase anterior nosotros vimos una imagen, ¿cierto? Encontramos en Google Earth el muro de, de esta presa y vimos el vertedero, se veía clarito sobre el muro. Este es un vertedero en salto de esquí, ¿ya? Este es el esquema. Tiene una... Ahí. Es con compuerta, ¿ya? Tiene unas compuertas, unas superficies de superficie curva, cuya función es bloquear el paso del agua, pero si es necesario, puede subir la compuerta y permitir el paso del agua, y es un salto de esquí por razones lógicas, ¿cierto? El agua va a venir acá, ¿cierto? Y va a saltar lejos del pie de la presa. ¿Por qué tiene esta forma el vertedero? ¿Por qué es un salto de esquí? ¿Cuál es la utilidad que tiene eso? Porque aprovecha la energía cinética. Es que no, acá no tiene relevancia eso porque yo lo que quiero es evacuar el agua, no la aprovecho esa energía. El agua sobrante. No es para lo que estaba operando en mi planta. Esta es una central hidroeléctrica, por si acaso. Em, ¿Por qué tiene forma de salto de esquí? ¿Para qué sirve eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la utilidad? Hay que lo que usted habría hablado en el otro ramo, es que dependiendo del tipo de régimen, eh, hay veces que el agua se devuelve o se va hacia aguas arriba, una cosa así. Entonces, según yo, para que vaya aguas arriba y no se devuelva aguas abajo, tiene que tener esa forma, ¿o no? No va por ahí. Ya. No va por ahí. Aquí está el vertedero. Supongamos que está ahí y tiene esta forma. ¿Está viendo el dibujo? Sí. Tiene esa forma. Entonces el agua, cuando entre al vertedero, va a ser esto. O vámonos al fondo mejor, para que quede más claro. Ahí. Al fondo del río. Ahí. Ahí va a caer el agua. ¿Cuál es la idea del salto de esquí entonces? Esa es la idea del salto de esquí, pues, ¿cierto? El agua salta como una persona en esquí, pues, como un esquiador. Pero, profe, ¿no ¿Mm? será que ponen ahí abajo una obra de toma extra como para No, aprovechar esa energía que... no estamos tan avanzados. No, esa es la idea. ¿A quién se le ocurre cuál es la idea de eso? ¿Por qué lo hago con un salto de esquí? ¿Para qué quiero que el agua salte lejos de mi presa? Que está cayendo lejos, un par de metros. Ah, ya sé. Porque así se aleja lo más posible de la presión de abajo, de la presión que ejerce el agua de abajo, ¿o no? No.
¿Qué pasaría si el agua cae aquí? Sería más carga distribuida, digamos, pues. No va por ahí. ¿Se sedimenta ahí el pie? Tampoco es con sedimento. Profe, puede ser porque con el agua se va creando un agujero ahí. Ya, ¿cómo se llama eso? No, no me acuerdo. Ya, pues, tecnicismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué va a pasar si es que no Ah, hago el salto de esquí? se filtra. No. eh, Permeable, se hace permeable. No. Se corroe. Tampoco, pues, ¿cómo se va a corroer? Si Se, se corroe el desgaste. ¿Una socavación, profe? Sí, ¿O pues, no? socavación. Sí. No se erosiona. Se produce erosión. Si el agua cayese en este punto, se produciría erosión. Y el pie, obviamente, produciría daño en la estructura. ¿Se imaginan qué tipo de problemas se podría generar? Entonces se hace el salto de esquí, tal que el agua salte lejos del pie, ¿cierto? Y va a chocar ahí con el fondo del río, suponiendo que hay una baja columna de agua, ¿ya? Y el agua va a caer lejos. Entonces va a erosionar este punto, ese sector, pero no la presa. Entonces es ya, para poder protegerla. por proteger el hormigón al final. Para proteger, claro, la estructura. Entonces dice la Ya. condición de terreno al pie de la presa es que su geología permita la socavación debido al impacto del cuerpo de agua. O sea, en este caso, acá, lejos, ¿cierto? El terreno, obviamente, tampoco la idea es que me quede un forado de 5 metros de profundidad, pero tiene que resistirlo. La geología tiene, la roca tiene que ser capaz, el fondo del río tiene que ser capaz de resistir esa caída de agua, ¿cierto? Y la socavación que se me va a generar. Y lo estoy tirando lejos en este caso para que obviamente esa socavación no se produzca en la estructura. ¿Ya? Esa es la función de ese vertedero. Aquí tenemos dos casos, ¿ya? Dos imágenes. Aquí el vertedero sale a través de una válvula Howell-Banger, parece que es. Es una válvula gigantesca. Aquí está el vertedero de la presa. ¿Ven? Entonces el agua entra al vertedero, salto de esquí y cae lejos, lejos de la presa. ¿Ya? Este video se lo mostré, ¿o no? Me parece que no. Acá. Ya, obviamente se va a ver un poco cortado. Este video está en YouTube. El otro día lo traté de buscar y no sé si estará. No lo pillé, obviamente. Ojalá que se lo puedan ver de corrido, pues si no, después vemos cómo poder subirlo para que lo vean. Aquí tenemos el caso de un vertedero. Pensé que no puedo acceder a esta cuestión. Tenemos el caso de un vertedero. Ah, no la puedo agrandar, ya no importa. Tenemos el caso de un vertedero, una crecida. Esto, si mal no recuerdo, es en Brasil. Y es una presa de arco que estaba con las compuertas de los vertederos absolutamente abiertas. Ya el vertedero, en estricto rigor, son 4 canalizaciones, son 4 compuertas, son saltos de esquí y esta crecida gigantesca. Fíjense los sedimentos que están acumulados acá, justo en el muro. ¿Ya? O sea, esto venía con grandes caudales de agua desde aguas arriba y que venían arrasando con todo. O sea, eso es un montón de sedimentos, tierra, madera, etcétera, que se estaba acumulando ahí en la presa. Y los vertederos estaban funcionando a capacidad, po. Le voy a dar play para que veamos el video, ¿ya? Y lo comentamos después.
¿Se pudo ver bien o no? ¿Se veía muy cortado? No, sí, igual se vio bien. Sí, yo creo que se ve bien. Ya. Bueno, ¿qué les puedo comentar? No sé si vieron ahí a la gente que estaba mirando lo que estaba pasando. Pues fíjense que por la corona de este muro, de una carretera prácticamente, o sea, tenemos vehículos de ida y de vuelta. Estaba lleno de gente que estaba mirando cómo funcionaba. Fíjense que está lleno ahí el borde de gente, ¿cierto? Y ciertas personas mirando lo que estaba pasando ahí. Aquí el funcionamiento son 4 compuertas, como se puede ver, salto de esquí, el agua cae lejos del muro, para en este caso obviamente eh, no producirle daño, y fíjense la cantidad de agua, po. O sea, imagínense, para que no crean que lo que les comentaba, ¿cierto? Que el diseño del salto de esquí, la idea es que el agua salga lejos para no dañar la estructura. Imagínense la erosión que produce esa agua que está cayendo al río. ¿Ya? Una masa gigantesca de agua la que está llegando. Ahora aquí vienen varios problemas más, porque fíjense también en la cantidad de material que después va a sedimentar, ¿cierto? Y que se va a acumular aquí en el talón de la presa. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando nos metamos un poquito en el tema de los datos, pero las presas generalmente se diseñan para un periodo de retorno de 10.000 años. Eso lo que quiere decir con palabras, lo vamos a ver después de manera más sencilla. Quiere decir que están diseñadas para una crecida como esta, que suceda estadísticamente una vez cada 10.000 años. ¿Ya? No sé si recordarán en hidráulica que nosotros vimos el tema de las estaciones fluviométricas, que son las que miden caudales, que finalmente las crecidas son aumentos de caudal, ¿cierto? Y las estaciones más antiguas de las que yo tengo memoria tendrán 90 años, 80, 90 años de datos. Y aquí estamos hablando de diseñar una estructura para una crecida que se produce una vez cada 10.000 años. Entonces, eso es solamente proyección estadística. ¿Ya? Todo esto, tanto el tamaño de la presa como el tamaño y la cantidad de agua que puede escurrir a través del vertedero, todo se calcula. No es decir, ya, perfecto, yo quiero que el vertedero tenga 2 metros de ancho, 1 metro de alto, no. Todo esto se calcula. Y se calcula en base a datos de caudal. Datos que son proyectados. ¿Ya? No son en base a los datos conocidos, que yo tengo 80, 90 años de datos, no, son datos que uno extrapola, 5.000 años, 10.000 años. Obviamente caudal para una crecida de una vez cada 10.000 años es un caudal gigantesco. Mientras más años lejos esté, más grande va a ser el caudal. Y en función de esos caudales se diseña la forma del muro, el tamaño del muro, el tamaño de los vertederos, la forma de los vertederos. Todo el cálculo proviene de esos datos. Y aquí nosotros estamos trabajando con agua, por lo tanto el input siempre va a ser el caudal. ¿Ya? Esa es la función del vertedero, chicos. Una de las obras más importantes dentro de los embalses. Vamos a pasar mejor aquí al PDF. Perdón. ¿Cómo se diseñan entonces o cómo se ejecutan estas obras? Como yo les comentaba, lo primero que se construye siempre van a ser las obras de desvío, porque yo necesito trabajar en seco, ¿cierto? Para poder construir después, posteriormente, el muro. O sea, si vamos un poquito atrás, a ver, cuando vimos nosotros la imagen del empotrado, que está acá, fíjense que aquí ya se hizo el empotramiento de la presa, pero luego esta presa también va a tener una fundación. Por eso es que todavía el río aquí tiene agua, ¿ya? Pero en algún momento hay que secar eso para poder empezar a construir el muro. Esta foto no alcanza a verse bien, me parece que hay una foto más adelante donde se ve clarito cuando el río ya está seco. Entonces lo primero que se necesita construir son las obras de desvío. Y para eso yo construyo una especie de presa, un muro, con material del mismo sector, ¿ya? Y voy a desviar el agua. Previamente, aquí ya se ejecutó el túnel de desvío, es ese. No se capta bien que hay un túnel ahí,
Pero si nosotros nos vamos al esquema de este proyecto, existía un túnel de desvío acá, ¿cierto? Ahí está el túnel de desvío, esa es la entrada. Pasa por el interior del cerro y devuelve el agua aguas abajo. Entonces lo que están haciendo en esa imagen, que la vamos a volver a ver ahora, están construyendo esta taquilla. El túnel ya está construido, entonces van a empezar a bloquear el curso natural del agua. Y una vez el agua empiece a acumularse en esta taquilla, a medida que la estoy construyendo, va a empezar a desviarse por el túnel de desvío. Y va a salir aguas abajo. Y ahí estoy, como se puede ver, ¿cierto? Construyendo esta taquilla, bloqueando el paso del agua, que después se va a incorporar por el túnel de desvío en su totalidad. Y con eso voy a poder mantener en seco la parte central donde voy a construir el muro. Aquí está la taquilla. Fíjense que es un muro bastante considerable, ¿ya? O sea, ahí tenemos una excavadora trabajando en ella, es un muro bastante grandecito. También se calcula, ¿ya? Esta taquilla también se calcula. También se calcula para una crecida, una cierta crecida, para un cierto caudal. Fíjense que acá ya está más o menos seco este sector, ¿cierto? Ya se le sacó prácticamente todo el agua al río. Ahora, Profe, ¿sí? que me quedo dando vuelta eso que dijo de los 10.000 años. ¿Ya? ¿Se hace para todo el mundo igual? ¿O hay países, No. países, por ejemplo, yo estaba viendo en el video, me imaginé al tiro el Amazonas, por ejemplo, en Brasil, que debe ser mucho No. más... Depende de los parámetros de diseño, todo está normado. Pues nosotros en nuestro país tenemos nuestras propias normas, ¿cierto? La NSH, y ellas son las que te dicen cómo diseñar o cómo construir. Ya, Nosotros tenemos nuestra metodología, o sea, yo me imagino que no igual para el resto del mundo, la verdad, pero nunca eso me... que dice de los 10.000 años está en la normativa chilena, entonces. O sea, claro, pues nosotros, nuestro diseño se basa de esa manera. No para todas Ah, las obras tampoco, depende del tipo de obra, del tipo de proyecto, del tipo de demanda, depende de varios factores. No es como tan directo. Lo que yo quería mostrarles o comentarles es que los caudales se determinan para esa periodicidad, para eso, para esos años, ¿ya? Para esa frecuencia, para que entiendan que la seguridad que se aplica al construir esto. Porque si yo utilizara, por ejemplo, ya, supongamos que este muro fue construido para caudales con periodo de retorno de 10.000 años. O sea que cada 10.000 años se producen esos caudales. Si yo la construyera para periodo de retorno de 1.000 años, por ejemplo, más chiquitito, un 10%, ¿qué efecto tendría sobre el muro? Buena pregunta de prueba esa. ¿Qué efecto tendría sobre el muro? o sea, en teoría debería ser peor para el muro, po. No, pues me refiero a que si yo diseño para este muro, el que se construyó, fue diseñado para un periodo de retorno de 10.000 años, por ejemplo. ¿Ya? Todas las condiciones, el tamaño, ¿cierto? La altura del muro, todo es en función de considerar caudales con periodo de retorno de 10.000 años, que son caudales gigantescos. Si yo considerara caudales de periodo de retorno menores, por ejemplo, de 1.000 años, ¿cómo hubiese sido ese mismo muro de ese proyecto? ¿Cómo hubiese sido el muro? Ah, ya, hubiera sido más el gasto, ¿Más qué? más el gasto, ¿Por qué? porque... No, pero en tamaño, ¿cómo hubiese sido en tamaño? Más chico. No, pues mayor. Más chico. Si es un periodo de retorno menor, los caudales son más chicos. No lo entendí. Ese concepto como de Mira, periodo de retorno. Entonces ahí me... a ver, que no me quería meter en eso todavía porque lo vamos a ver más adelante, pero ya que estamos aquí, veámoslo. Bueno, lo voy a dejar eso por si acaso. El periodo de retorno es finalmente una frecuencia. Cuando yo hablo de un periodo de retorno, que se denota como T, igual a 10.000 años, quiere decir que
se produce ese evento, sea cual sea el que esté analizando, ese evento con un periodo de retorno de 10.000 años, se produce una vez cada 10.000 años. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la frecuencia de un periodo de retorno de 10.000 años? ¿Cuál es la frecuencia de ese suceso? 1 partido en 10.000. Perfecto, ¿cierto? 1 partido t. Esa es la frecuencia. Por lo tanto, si yo analizo la frecuencia de un caudal que suceda una vez cada 10.000 años, la frecuencia va a ser 0, ¿cuánto? ¿0? ¿3 o 4? 4 diría yo. 4, 5. ¿ahí? Sí, puede ser así. Sí. Ya, pero se entiende, no importa, se entiende, Sí. ¿cierto? Por lo tanto, mientras menor sea la frecuencia, mayor va a ser el caudal. Entonces, si yo pudiese hacer esto, y que después esto lo vamos a ver nosotros como estadística, ¿ya? Como este análisis lo vamos a hacer estadístico, para que ahí entiendan. Mientras menor sea la frecuencia, en realidad debía haberlo visto de la otra forma, a ver. Ahí, caudal, frecuencia. Mientras menor sea la frecuencia, mayor va a ser el caudal. Y a mayor frecuencia, más chiquitito va a ser el caudal. Lo voy a dibujar lineal ahora, pero lógicamente esto no es lineal. Esa sería la relación entre caudal y frecuencia. Porque es lógico pensar, por ejemplo, que llueva, hagámoslo con datos independientes. La cantidad de días que llueve en el año. Es bastante probable decir que ¿cuál es la frecuencia en años de que llueva 10 días al año? Quita, po. Quita. Una vez al año, por lo menos. ¿Cierto? Es más que seguro que una vez al año llueven 10 días. Todos los Sí. años llueven 10 días. Sí. Pero ¿cuál es la probabilidad que lluevan 363 días o 360 días en el año? Es bajita, ¿cierto? Es muy probable. Acá se hace lo mismo. Quizás nunca en nuestro registro de información, quizás nunca en la historia, se ha producido que lluevan 360 días en un año. Pero estadísticamente se puede determinar. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, en este caso, si nosotros estamos considerando una frecuencia muy baja, una frecuencia de una vez cada 10.000 años, o sea, 0,001, nosotros vamos a tener un caudal muy alto. Y es lógico pensar que a mayor caudal vamos a tener una mayor altura del mar. Por lo tanto, si yo determino un caudal para una menor frecuencia, una frecuencia, por ejemplo, cada 1.000 años, voy a tener un caudal. Y al tener un menor caudal, voy a tener una menor profundidad necesaria del muro. La relación es directa, bastante lógico, ¿cierto? Va a depender de cuánto es el agua que yo quiero acumular y puedo acumular con mi sistema. ¿Ya? En estricto rigor, el caudal, el aumento de caudal, ¿cierto? Te va a ti a determinar cuánto es el dimensionamiento del vertedero. ¿Ya? Y la altura del muro te lo va a relacionar directamente con la cantidad de agua que tú quieres almacenar. Y eso lo vamos a ver más adelante, así que no nos metamos tanto ahí, pero más o menos ya les di una pincelada de para dónde va la cosa. Ahora, ¿cuál es la importancia de un buen diseño? Esta taquilla tenía que resistir ciertos caudales, ¿cierto? Ciertas crecidas. Estaba diseñada para un cierto periodo de retorno. El tema es que justo en esos años se produjo una de las crecidas más grandes conocidas, que fueron las lluvias del año 2001. Ustedes, no sé qué edad habrán tenido en el año 2001, pueden haber sido bastante chicos, pero fue un periodo en que llovió bastante. Y podemos ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, aquí se ve el empotramiento del muro, aquí está la taquilla de aguas abajo, ¿ya? Y acá está la taquilla de aguas arriba. Y fíjense lo que pasó. Aquí está vista, el agua va escurriendo desde izquierda a derecha. Se comió la taquilla, la crecida, la sobrecoronó. La sobrecoronó y la hizo colapsar por uno de los costados, ¿ya? Y así quedó, la cortó. Este pequeño evento
no sé si está la fecha, ahí está la fecha, la crecida del 27 de mayo del año 2001. Tuvo un caudal afluente máximo de 2.600 metros cubos por segundo, eso fue el máximo que se registró. O sea, en este evento en algún momento pasaron 2.600 metros cubos por segundo. Un metro cubo de agua es un cubo de agua. Imagínense un cubo, ¿cierto?, de un metro para cada lado, multiplicado por 2.600 veces. Esa es la cantidad de agua que estaba pasando por segundo en ese punto. Y obviamente la cortó. Y este pequeño evento retrasó 3 años la obra. O 2 años y algo parece, no me acuerdo bien cuánto Profe, fue. ¿Sí? pero esto fue como que pasó así como de la nada, o ellos ya lo veían como, ya lo preveían, porque me imagino que si pasó de la nada, por ejemplo, toda esa maquinaria, todo eso debe haber quedado mojado, debe haberse ahogado gente, todo eso, po. No, ¿por qué? No, pues si esto es lento, pues si esto no pasa de un segundo no, para otro. O sea, Ah, ya. una crecida se analiza, pasan días, po. Pero lo que pasa es que no podía hacer nada, po. O sea, si tenía un muro ahí de tierra y se te viene una crecida y tú sabes que viene y que va a llegar en 2 días más, no, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, po. Va a tener que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Ujú. El tema es que, fíjense que aquí la crecida era el 27 de mayo, miento, la taquilla aguas arriba es esta. Esta es el 27 de mayo, aquí el agua ya fíjense que estaba a punto de sobrecoronar la taquilla. Esta es la taquilla aguas arriba y aguas abajo está para allá. Y ahí ya la sobrecoronó, ahí se la llevó, que fue el 28 de mayo, al otro día. Y esta foto es del, no dice, agosto del 2021. Tuvieron que hacer un nuevo desvío, de hecho. Y ahí está la taquilla cortada. O sea, aquí pasaron cuánto, de mayo a agosto, pasaron como 3 meses. Y ahí estaban trabajando para hacer el nuevo desvío. Entonces ese es el tema. Acá no necesariamente fue un mal diseño. Acá a lo mejor se diseñó en base a los parámetros que debió haberse diseñado, igual como el Alto Río, que fue el único edificio que se cayó, ¿cierto? El de Concepción, ¿no? Que está al borde del río Biobío, pero igual se cayó. Parece que puede haber estado bien diseñado, aunque tengo entendido de que sí tenía problemas de diseño ese, ese edificio. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Les parece interesante esto, no? Sí, profe, harto interesante todo. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? Qué bueno, me alegro que les parezca interesante. A mí personalmente este es uno de los ramos que más me gusta dictar. Es entretenido. O sea, lo más entretenido son los terrenos, pues lamentablemente. Nada que hacer. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más, utilizar la mayor cantidad de imágenes y todo lo que podamos para irles mostrando cómo son estas cosas. Em, bueno, aquí ya hemos visto nosotros eh, todo lo que conlleva la ejecución de este tipo de proyectos. Y más o menos ya hemos visto también una pincelada de cuál es la relevancia de los diseños, ¿cierto? Más adelante nosotros ya nos vamos a meter un poquito más en lo que es cómo se analiza esto desde el punto de vista técnico y constructivo. Y para poder analizar un embalse en su nivel, digamos, más desarrollado, que abarque todas las aristas posibles, lo mejor es analizarlo frente a lo que es la empleabilidad hidroeléctrica. O sea, si yo considero que un embalse, el que nosotros vamos a estudiar, tiene funcionamiento hidroeléctrico, lógicamente se amplía el rango de conocimiento. Porque cuando nosotros, si analizáramos solamente un embalse que sirva para riego, no es mucho lo que hay que estudiar, po, más que las obras mismas. Pero aquí la utilidad de esto o el real interés para el análisis es el punto de vista hidroeléctrico, porque aquí es donde está la magia, pues, chiquillos. Cuando nosotros transformamos energías, ¿ya? Nosotros tomamos energía del agua, la energía potencial, la transformamos en la energía cinética en energía mecánica y la energía mecánica en energía eléctrica. Ese es el proceso de esto. En este caso, Ralco, esta es la obra que lleva el agua a el punto
donde se genera todo lo que es la energía. La presa, como lo vimos nosotros en nuestro esquema, ¿cierto? Está en ese punto y la obra de toma está a un costado. Acá está el túnel de aducción, que lleva toda el agua hacia la casa de máquinas. La casa de máquinas es un espacio dentro del cerro, dentro de la roca misma, ¿ya? Que es donde están todos los equipos para poder generar energía hidroeléctrica. Están las turbinas, están los generadores, los rotores, que eso lo vamos a ver también en este curso. Y particularmente este proyecto, si nosotros lo analizamos con el perfil longitudinal, tiene 7 kilómetros de largo y tiene un diámetro interno, el túnel, de 9,2 metros. Es gigantesco, ¿ya? Es un túnel de más de 9 metros de diámetro y de 7 kilómetros de largo. Como yo les contaba, el esquema teórico de esto es bastante sencillo. Nosotros tenemos un embalse, tenemos una obra de toma en algún punto, ¿ya? Esta no es RALCO, obviamente, esta es una imagen cualquiera, que es para que se entienda en este caso cómo se produce la energía de manera esquemática. El agua está quieta, por lo tanto nosotros tenemos aquí energía potencial en la superficie libre del agua, el espejo de agua que se le llama. Pero a medida que se incorpora en el túnel de aducción, ¿ya? Que aquí le llama sistema de conducción, se va transformando esa energía potencial en energía cinética. El agua adquiere velocidad. Y esa energía cinética, esa agua, choca contra la turbina y la hace girar. Entonces, esa energía cinética que traía el agua, ¿cierto? La traspasa de manera mecánica a esta turbina. El agua pierde su energía y sale de la turbina para llegar de manera calmada, ¿cierto? Tranquila, a aguas abajo, al río, de vuelta al río, ¿ya? Que es la obra de entrega, que se llama. Al comenzar a girar esta turbina, va a girar un rotor, y ese rotor va a transferir la energía mecánica hacia el generador. No sé si ustedes tuvieron electromagnetismo o saben cómo funcionan los generadores, pero los generadores es una bobina, ¿cierto? Que es alambre de cobre, ¿ya? Ese es un generador básico, digamos, lo que conocemos todos. Y hay un imán que está girando. El rotor hace girar un imán en el interior. Y al hacer girar ese imán, los electrones del cobre empiezan a circular. Y así es como se produce la energía eléctrica, ¿ya? Con imanes y cobre. Entonces se produce la energía eléctrica y esa energía eléctrica viaja a través de la línea de transmisión. Y eso es todo el proceso. Eso es todo el proceso de generación de energía. Ahora, aquí nosotros estamos trabajando viendo un esquema de cierto de cómo se produce energía con el agua. Pero esto puede ser con gas, ¿cierto? Con vapor, como en el caso de las termoeléctricas, las centrales nucleares, ¿ya? Con vapor de agua hacen girar las turbinas, etcétera. Son formas distintas de generar energía. El túnel de aducción, como yo les comentaba, tiene 9,2 metros de diámetro. Aquí estamos en la central Ralco, ¿cierto? Y tiene 7 kilómetros de largo, ¿ya? Aquí yo lo considero que es una obra de geología y de técnica en general, en realidad, un tema aquí de topografía, geología, que es impresionante porque generalmente para la construcción de estos túneles se mete maquinaria por ambos costados, por la entrada y por la salida. Y después llegan las máquinas, se juntan en un punto intermedio y yo lo encuentro eso espectacular. Sí, Una obra. profe, aquí me imaginé un ejemplo. No sé, cuando uno, por ejemplo, va a poner una chapa en una puerta y trata Claro, de perforar por ambos lados y que quede justo, que salga justo. Imagínese si uno falla ahí. Imagínese como la perfección que hay que tener para no fallar ahí en ese tipo de obras, po. claro que salga uno por acá y el otro como un kilómetro más Mm. para el otro lado. Sería simpático eso. En minería se utiliza harto también esos sistemas. ¿Ya? Se meten unas máquinas que le llaman, oh, no recuerdo el nombre, no recuerdo, pero tiene unos dientes diamantados
que van rotando en este caso, girando y van rompiendo la piedra, la roca, y va perforando y va avanzando. Y mientras hay otra que va por el otro lado y se juntan al medio. No sé si vieron ustedes ahora cuando se hicieron la línea 7, parece, salió en la noticia hace como un mes, que mostraban ahí cómo la máquina llegaba al punto intermedio y salían todos los canales de televisión. Busquen ahí algún video de la excavación que se hizo para la línea 7. No sabría cómo buscar en realidad. Pero salen todos los canales. Y aquí está obviamente ya el túnel ya revestido. Pues acá está Roca Viva, ¿cierto? Y aquí está revestido. Esta manga es la manga de aireación, ya para oxigenación del túnel. Estamos hablando de 7 kilómetros, el oxígeno no llega ahí. La única forma es a través de un sistema de bombeo de caudales de aire desde los extremos, ¿cierto? Desde la entrada a la salida hacia el interior. ¿Ya? Y con eso se mantiene oxigenado el túnel. Aquí estamos en el año 2002, fíjense. Dudas hasta acá, hasta el túnel de desvío. O sea, perdón, el túnel de aducción. Hasta el túnel de aducción, no de desvío. ¿Vamos bien? Ya. El agua viene por este túnel de aducción, viaja y llega a la casa de máquinas o caverna de máquinas que aparece aquí, que es donde están las turbinas. ¿Ya? Dentro de este sistema, fíjense que aquí está el túnel de aducción, un pique de presión, tiene una caída, ¿ya? Con lo que acelera el flujo, le entrega mayor energía cinética, transforma la energía potencial en energía cinética. Aquí está la caverna de máquinas donde están las turbinas que giran gracias a, a la energía cinética del agua. Y luego, al perder la energía, ya que se transformó energía cinética en energía mecánica, el agua se va calma de vuelta al río Bío a través del túnel de evacuación o la obra de descarga. Fíjense que aquí lo interesante es esto. Aquí hay una obra que está antes de la caverna de máquinas, lógicamente, que se llama chimenea de equilibrio. Y la chimenea de equilibrio, aquí lo vamos a ver en otro perfil. ¿Ya? Este es un perfil de descarga. Acá está la obra de toma y aquí está la chimenea de equilibrio. Y la chimenea de equilibrio es una estructura que piensen lo que es como una chimenea. Está abierto a la atmósfera. ¿Ya? El agua cae, llega acá a la casa de máquinas donde choca el agua con las turbinas, etc. Aquí tenemos una imagen desde el interior de la presa Ralco, de la chimenea de equilibrio de la presa Ralco. Fíjense el diámetro que tiene esto. No tengo aquí específicamente el diámetro que tiene, pero es gigantesco. ¿Ya? Y está abierto a la atmósfera. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza esta chimenea de equilibrio? ¿Cuál es la utilidad que pueda tener? Y tiene que ver con el hecho de que está abierto a la atmósfera. Sí, pues, profe, a mí se me ocurre que puede ser en casos en los que la energía es más de la que puede procesar en la casa de máquinas. Cuando la energía excede eso, se le da uso a eso o no, a ese chimenea de, no sé qué dice ahí, chimenea de equilibrio. Ah, sí. Mm, Puede ser, pero tiene un funcionamiento bien particular la chimenea de equilibrio. Tiene una utilidad gigantesca. Piensa que el agua viene viajando por el túnel de aducción a grandes velocidades. O sea, imagínense que viene con velocidades gigantescas viajando, ¿cierto?, a través de este túnel para llegar a la chimenea de equilibrio, donde choca el agua con las turbinas. Una central hidroeléctrica no siempre requiere de la generación de energía. ¿Ya? Va a generar energía en función de la demanda.
Y la demanda en este caso es el sistema interconectado central. Ellos son los que te compran la energía. Por lo tanto, no siempre puedo generar energía. No es necesario que esté la turbina funcionando 24/7. De repente yo voy a cerrar las turbinas. Y las turbinas se cierran tal cual como una llave de paso. De hecho, no sé si nosotros vimos esta fotografía. Um, espérense. Este es el terreno que hice con un curso anterior a ustedes. Yo le mostré esta foto alguna vez, ¿o no? No, profe, nunca. Que yo me acuerde por lo menos. Ya, este es un curso más antiguo, me imagino que ya todos salieron, o la gran mayoría. Y aquí estamos adentrándonos en el cerro. Esta era la entrada a la casa de máquina. ¿Ya? Ahí está el ingreso. Fíjense que es roca viva, que en este caso está revestido con Technical Shotcrete. Acá están las mangas de aireación, ya al interior del cerro. Y lo que quiero que vean es eso. Esta es la central Pehuenche. Y esta central cuenta con dos válvulas. Esa es obviamente la número 2. Estas son las válvulas, las llaves, son una llave de paso, que se abre y se cierra y permite el flujo del agua a través del tubo. ¿Ya? Fíjense también el diámetro que tienen estas válvulas. Ahora bien, esta válvula es la que permite el paso del agua hacia las turbinas. Si yo la cierro, al igual que una válvula, una llave, ¿cierto? No va a pasar el caudal de agua. ¿Ya? Aquí está el 2 está abajo. Esta cuando está arriba, está vertical, ahí es cuando está pasando agua. Si está abajo, está cerrado, no está pasando agua. El tema es que cuando yo hago este cierre, ¿cierto? Y viene una masa gigantesca de agua viajando y yo cerré aquí la válvula, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ah, sí, el agua sale por la chimenea de equilibrio y se devuelve al río, pero aguas arriba, ¿no? No. ¿Qué se produce teóricamente sobre la válvula? O ¿Alguien sea, se lo- debería producirse presión, po. ¿Cierto? Se produce sobrepresión, presiones gigantescas que traen una masa de agua, ¿cierto? Que viene en movimiento y que de repente yo le pongo una pared a ese movimiento. Le cierro la válvula. Entonces toda esa masa de agua que viene viajando va a chocar contra la pared y va a generar sobrepresión, presiones gigantescas dentro del túnel. Entonces, y sobre la válvula. Entonces lo que sirve la chimenea de equilibrio es que el agua pueda ascender a través de la chimenea de equilibrio, ¿cierto? Va a subir el nivel de agua hasta que se libere esa presión. No va a salir el agua disparada por la chimenea de equilibrio. Ah, Va a ya, empezar no, a subir. yo lo que le dije era casi lo mismo, pero pensaba que después el agua caía de nuevo y volvía Ya. río aguas arriba, ¿me entiendes? No, sube y baja. Y queda, ya, sube y baja. ¿Ya? Se produce una sobrepresión, después se produce una subpresión y después se estabiliza. Entonces el Ah, agua sube y baja. Y eso gracias a que esto está abierto a la presión a la atmósfera. Entonces esa sobrepresión puede descargarse al aumentar la columna acá. Se transforma en columna de agua, pues si eso ustedes ya lo vieron en hidráulica, pues, ¿cierto? La presión eh, se muestra en este caso en estos sistemas como altura de columna de agua, de nivel de agua. Entonces, si yo calculo esa sobrepresión y digo que esa sobrepresión que se va a generar sobre la válvula es de 20 metros columna de agua, la chimenea de equilibrio tiene que tener más de 20 metros columna de agua, tal que permita que aumenten esos 20 metros de altura y después descienda y se estabilice la presión. Fíjense que esta chimenea de equilibrio tiene una altura entre 643 metros, que es el eje de la tubería, del túnel de aducción, perdón, y 776 metros. O sea, tiene 150 metros de altura más o menos esta chimenea. 140, 150 metros de altura. Y eso es para liberar 150 metros de sobrepresión de columna de agua. Pues y ustedes ya saben cómo transformar los metros columna de agua en presión. Para que vean la sobrepresión gigantesca que se produce sobre el sistema.
Esa es la función de la chimenea de equilibrio. Caverna de máquinas o casa de máquinas, ¿ya? Se construye una especie de salón gigantesco dentro de la roca madre, que aquí nosotros también anduvimos en la de Pehuenche, todas tienen prácticamente lo mismo. Aquí estamos nosotros al interior del cerro y aquí estamos en la casa de máquinas. Creo que hay más fotos acá de la Profe, ¿y casa. de qué año son esas fotos? Estas son del año 2019, hace 2 años, ¿cierto? Sí, 2019, fue hace 2 años. Ven, aquí está la casa de máquinas. Esa, ahí se ve la casa de máquinas, ahí está terminada. Y esto que se ve acá es la parte superficial de las turbinas. Aquí está el generador. En el piso inferior a este, a la casa de máquinas, está el generador. ¿Ya? Y más abajo está el rotor y más abajo aún están las turbinas. Después vamos a esquematizar a través de un dibujo cómo es esto. ¿Ya? Cómo están, como en la disposición de los elementos dentro de una turbina. Pero siempre tiene 3 pisos, 3 niveles. Uno para la turbina, otro para el rotor y otro para el generador. Y la caverna de máquinas que está arriba. En estricto rigor son 4 niveles. Siempre. No he visto, por lo menos yo, alguna que sea distinta. Y aquí se está construyendo, por eso que va después quedar terminado así bien bonito, aquí se está haciendo la construcción de esa caverna de máquinas. O casa de máquinas. Obra de toma, que nosotros ya vimos un tipo de obra de toma, esta es una obra de toma distinta, porque esta es una obra de toma vertical. El agua viene del río que está aquí agua arriba, ¿ya? Está por acá, viene por esta conducción, entra a esta obra de toma y esta cae de manera vertical, ¿ya? Y el agua, toda esta agua adquiere energía cinética. Por lo tanto, va a llegar a las turbinas con... Esta es como un símil a esto, al pique en presión. Lo único que aquí está de todo esto es subterráneo, ¿ya? Acá, esto está abierto a la superficie. Entonces aquí esto no tiene chimenea de equilibrio, no es necesario. Esta es la central Tinguiririca, ya que está al frente de San Fernando. Tinguiririca Energía se llama esta central. Fíjense lo grande que es la obra de toma. Ellos eran unos alpinistas que trabajaron con nosotros, que necesitábamos instalar en ese tiempo ahí unos sistemas de medición y contratamos unos alpinistas que se dedican a obra en altura. Y ahí se estaban amarrando para después bajar y hacer la instalación del equipo que necesitábamos. Fíjense lo grandota que es la obra. ¿Dudas, muchachos? Hasta acá. Interesante. Todo esto. Es una obra gigantesca, grande, grande, grande. Que las vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando. Hasta aquí hemos avanzado bastante. Ya hemos visto más o menos toda esta obra en qué consisten, cuál es la utilidad y la magnitud. Así que próxima clase ya nos vamos a meter un poquito más al detalle, más técnico, respecto a todo lo que es cómo se analizan estos sistemas para poder determinar el dimensionamiento de las obras, ¿no? Eso, dudas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran comentar? No, profe, sobre lo de los grupos, deberían ser 18 grupos y todavía no están todos en el documento, así que no lo voy a poder enviar ahora antes de que termine la clase el documento. No antes del viernes, antes de la clase del viernes. Ya. Sí, no, si tienen tiempo, tranquilidad. Háganlo con calma nomás y me lo envían antes del viernes. Ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias a todos. Hasta el día viernes. Chao, profe, que esté bien. Entonces, que vaya bien. Nos vemos, profe. Chao. Gracias chiquillos, que estén Chao, bien. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, que tenga